Fernando Margain Berlanga, soy abogado. Tuve la situación de estudiar en la Universidad de Nuevo León 2 años y medio, que fue cuando se vinieron los problemas allá en 1970-71, que culminaron con la renuncia del gobernador entonces, porque había problemas muy serios de la universidad y diversos, ¿verdad?, en la ciudad. En fin, pero de ahí fue que me cambié a la UDEM, que abrió la Escuela de Derecho. Tuve que perder 1 año y medio de mis estudios, que no me revalidaron, y entonces estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Monterrey. Ahí me gradué. De hecho, mi acta dice acta número 1 porque realmente fui el primero que se graduó de la primera generación. Y con compañeros brillantísimos en esa primera generación. Y después tuve pues, la fortuna, bendición de estudiar en el extranjero. Estudié maestrías en la Universidad de París 1 año, en la Universidad de Nueva York 4 años y en la Universidad de Texas 4 años. Y de ahí fue que me dediqué al trabajo como abogado, primero en Visa, que ahora se llama FEMSA, en donde estuve 5 años, y después en Protexa, en donde estuve cerca de 15 años. Entonces, y después empecé en la política sin esperar, sin haberlo planeado en mi vida, que así fuera, aunque siempre participé en todas las elecciones desde mi juventud con el PAN, en todos los procesos electorales. Y empecé en la política ahí por circunstancias de la vida, que se me acercaron los que eran dirigentes entonces, y habiendo ganado el PAN la alcaldía de Santa Catarina, con un obrero, un hombre muy bueno, Atanasio González Puente. Entonces querían ellos asegurarse de que tuviera apoyo de alguien en parte pues, más profesional, si se puede decir así. Y entonces fue que me invitaron con cierta insistencia y acepté ser secretario del Ayuntamiento de Santa Catarina. Y así fue que empecé en la política. Yo ya tenía mi patrimonio bastante bien formado. De hecho, toda mi casa y todas mis cosas pues, son de antes de cuando yo empecé en la política. Y luego pues fui el secretario del Ayuntamiento de Santa Catarina. Querían que yo fuera candidato a alcalde en Santa Catarina, pero les dije, pues, es que lo correcto es que sean residentes de la ciudad. Todavía la ley no obligaba a ello, pero lo correcto pues, es que así debe ser. Y entonces no quise participar como candidato a alcalde de Santa Catarina, pero sí, por las circunstancias de quien era nuestro candidato en el PAN, se le murió su papá, a Gerardo Garzazada, y entonces él dijo, no puedo continuar y me voy a retirar a atender las cosas de la familia. Y fue que yo empecé aquí como candidato a alcalde de San Pedro. En 1994 fui alcalde de San Pedro Garza García del 94 al 97, y también no estaba dentro del programa que ganara Canales las elecciones, y entonces, y luego que me invitara a trabajar con él. Pero pues había que poner de nuestra parte, aunque ya habíamos puesto bastante. Fui secretario de Desarrollo Social y Humano del gobierno de Fernando Canales. Y posteriormente, en el 2000, contendí por la senaduría por parte del Partido de Acción Nacional y quedé senador 2000-2006. Del 2006 me pidieron que volviera a ser candidato aquí en San Pedro. Y pues hombre, no estaba muy convencido de participar y dedicar otros 3 años en la alcaldía, que es muy pesado, son muchas privaciones, no se gana dinero. Sin embargo, lo acepté y fui alcalde 2006-2009. Y después de allí ya me he dedicado a las cuestiones del ejercicio de mi profesión libre de abogado, y estoy en mis cosas personales como abogado. Tengo mi despacho, Margain Abogados, y ahí es donde he estado dedicando mi tiempo desde entonces. Bueno, mira, yo soy miembro de una familia de 8, 4 hombres, 4 mujeres, pero mi papá pues era abogado y yo lo acompañaba mucho en las cosas de él, y pues me gustaba lo que hacía, y pues bueno, siempre uno ve a su papá como un ejemplo, y eso creo que influyó muy fuerte en mi persona.
Y creo que es lo principal, es ser abogado, necesitas tener, espíritu de servicio y también tener un sentido de la rectitud y de los valores muy clara. ¿Por qué? Porque te conviertes en un asesor de las gentes, ¿verdad? La gente que se te acerca para pedirte apoyo y consejo. Entonces, pues ahí estuve. De hecho, tú notabas entonces cuando yo era joven y estudiaba la carrera de Derecho, te dabas cuenta, estos son estudiantes de Derecho. ¿Por qué? Porque andaban todos arreglados, distinto a todos los demás. Los demás en otras condiciones, los arquitectos pues se visten de otra manera y así las gentes de otras facultades. Era muy notorio quién eran los que eran abogados, ¿no? Eso ya no se da, pero en aquellos tiempos sí, inclusive uso mucho de corbatas y de ese tipo de sacos y demás. Pero eso yo creo que me movió de manera muy importante el hecho de que mi papá fue abogado. Bueno, mira, en mi casa mi papá fue del grupo de fundadores del Partido de Acción Nacional en el estado de Nuevo León y desde entonces, desde toda la vida fuimos panistas y desde entonces vimos lo que eran las elecciones y lo que implicaba el participar en la política. Y bueno, yo siempre lo he dicho, dos comentarios al respecto. Nosotros nos pasábamos, haz de cuenta que un domingo, de día de elecciones de presidente de la República, oyendo el radio, porque así era antes, el radio prendido, escuchando cómo va el proceso electoral, qué está sucediendo y luego quién ganó, ¿verdad? Pero siempre se guardaba la esperanza de ganar, porque se sabía que la gente quería votar por el PAN. Sin embargo, las elecciones estaban en manos del gobierno y ellos determinaban el resultado de las elecciones. Y entonces pues siempre se perdía, ¿verdad? De hecho, bueno, entonces vivimos muy intensamente esa parte, el de estar ahí pues viendo cómo mi papá iba a las reuniones, inclusive yo lo acompañaba mucho por la cosa de que estudiaba Derecho y darte cuenta de todo lo que sucedía. Ahora, la otra parte importante de esto es que el resultado de las elecciones de entonces se daban con todas las maquinaciones y movimientos de tacos y toda esa cosa de que las ánforas se desaparecían y aparecían con una ánfora con 3,000 votos para el PRI y 50 para el PAN. Y así era el descaro de las elecciones. Pero algo que me parece muy importante es que desde entonces y por mucho tiempo el resultado de las elecciones era en base a que participaba máximo un 30% de la población. Y estás hablando, incluyendo los tacos, ¿verdad? Y todo lo que se hacía de las ánforas que se desaparecían y aparecían, era máximo un 30% de la población. Entonces, te dabas cuenta cuando estabas allí coordinando casillas y todo lo que sucedía de los manejos que se hacían, te dabas cuenta que era muy importante participar, porque al final del camino necesitas que la gente esté presente, ¿verdad? Y necesitas, como luego se dicen, manos y orejas y ojos aquí y allá, y es la única forma de cuidar el resultado de una elección, del proceso hasta el final del resultado. Y a mí me queda muy claro que hay un cierto número de gente que está dispuesta y quiere dedicar su vida a la política, pero hay un número inmenso, gigante, que quiere participar y ayudar en la política, pero sin trabajar en gobierno o en la función pública. Entonces trabajan en los procesos electorales y luego se retiran a sus actividades normales, ¿verdad? Entonces, pues bueno, aquí lo importante es de que tuvimos conciencia desde muy jóvenes, por ver a mi papá particularmente, que él fue el representante del partido en todas las elecciones electorales por muchísimos años, claro, ante el gobierno, que pues era una lucha contra el gigante que era el gobierno que manejaba todo, ¿no? La autoridad máxima de las elecciones era el secretario general de gobierno. Entonces nos tocó ver todo eso, participar de ello y darnos cuenta desde muy jóvenes de lo importante que es participar en lo que se le puede llamar la cosa pública, ¿verdad? En la política. Y política, como se dice y es,
no es nada más la parte grande de lo que es México como tal, como país, sino que viene desde la casa donde uno vive, en cómo vas formando a tu familia, de cómo participas en la colonia en la que perteneces, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a tu país, bueno, alcaldías, regidurías y demás. Entonces hay que estar ahí presente. Me queda muy claro que el resultado de todo lo que vemos es producto de lo que hacemos o dejamos de hacer los ciudadanos. Porque si nosotros nos proponemos que México sea grande, pues entonces tenemos que trabajar para ello. Las cosas no se dan solas. Y entonces pues es muy claro, es una ecuación que tiene una respuesta y resultado casi natural, la verdad. Entonces nos toca trabajar muy bien. Fíjate, cuando yo llegué de mi maestría en el 78, me tocó una elección en donde representé a David Zambrano en el 6º Distrito Electoral Federal, que la cabecera era Sabinas, ¿verdad? Entonces ahí me tienes cada semana ir en carro a Sabinas, a las reuniones de los diversos representantes de los partidos, para ver cómo se iba a dar Bueno, te resumo, ¿verdad? El día de la elección, en la mañana, a las 8:05 llega un individuo, oigan, están queriéndose llevar el ánfora allá en La Piedra. Y pues la piedra, pues ¿qué es la piedra? Entonces, ¿de qué partido eres? Le dice, del PAN. Y dije, me toca a mí. Entonces le digo, a ver, explícame cómo está. Entonces dice la que presidía la reunión para ese día, dice, vaya usted si quiere y cuente con todas las facultades en representación del comité para que usted decida ahí lo que se tenga que hacer. Me subí un bochito, al carro de este individuo, y estábamos por salir y le digo, ¿y dónde está la piedra? No, pues está a 80 kilómetros de aquí y racería. Y le dije, ¿sabes qué? Bájame. Me estaban sacando de la jugada. O sea, me querían sacar para entonces ellos hacer todo lo que tenían que hacer. Y bueno, esa fue una primera experiencia que se me grabó mucho porque se robaron todo es todo, pues era el distrito más grande federal y siempre mandaban a los más importantes políticos del PRI ahí, porque ganaban fácilmente, ¿verdad? Entonces, a mí me dejó grabado la importancia que tiene el construir estructuras que le den a la gente los espacios y la oportunidad de participar, ¿verdad? Y entonces, cuando yo fui alcalde, yo tenía muy claro eso. En el caso nuestro de San Pedro Garza García, yo recuerdo a Mauricio Fernández cuando fue alcalde, él empezó con los comités ciudadanos, ¿verdad? Y a mí, pues por circunstancias ahí de lo que tú quieras y mandes, me invitó a formar parte del Comité de Honor y Justicia del municipio y fue el primer comité que creó y ahí íbamos todos los lunes a unas reuniones para ver esto y lo otro más allá. Y Mauricio, de ahí empezó el desarrollo de lo que son toda esta estructura ciudadana que hoy existe en San Pedro Garza García y en muchos municipios panistas, que están allí, los consejos ciudadanos, los comités de diversos tipos, y las juntas de vecinos, que eso lo ha promovido mucho el PAN. Entonces nosotros, cuando yo fui alcalde del 94, dediqué mucho de mi tiempo a eso, a generar estas estructuras. Ahora el municipio de San Pedro tiene dividido el municipio en distritos y todos son ciudadanos, el K1 y el K2 y quién sabe qué, que tiene sus nombres, juntas de vecinos, etcétera. Aquí en el municipio de San Pedro, cerca de 5,000 gentes participan permanentemente en reuniones o semanales, o quincenales, o mensuales, para diversas cosas de lo suyo, de la ciudad, de las colonias o de la ciudad. Entonces, eso lo reforzamos muy fuerte, con mucha presencia también física de uno como alcalde en cada uno de los lugares. Alguna vez fui a una reunión de vecinos, una noche, 7:30 de la noche, y llegué y había solo 2 vecinos. Y entonces me dijeron, oiga, discúlpenos, alcalde, pero pues no vino nadie. Y le dije, no, vamos a hacer nuestra reunión.
Y, o sea, pues ustedes dos. Y entonces le decía, ¿qué buscaba? El generar esa conciencia. O sea, a la gente le iba a llegar el comentario de que no fue nadie y el alcalde vino, ¿sí? Entonces, hay un mensajito. Bueno, lo que quiero subrayar es que allá hay tareas que los que gobiernan tienen obligación de la parte esa que tanto decimos, subsidiaria, poner uno de su parte para ir cubriendo ese espacio que necesita el gobierno cubrir y que la ciudadanía lo requiere. De hecho, yo observo a muchos políticos en el ejercicio del servicio público, ya cargos públicos, que dices tú, bueno, ¿a qué vino este o esta, verdad? Porque ahora ya también hay muchas mujeres en la política y te preguntas, bueno, ¿a qué vinieron? ¿A estar saliendo en el Facebook o en el de esta cosa de los memes estos que hacen? ¿O vienes a trabajar por la gente? Y sí, me queda claro que si tú estás en los Facebook y en esto o lo otro, pues tienes una presencia X. Pero yo pregunto, ¿eso es gobernar? Y entonces digo, está habiendo una distracción, una desviación del sentido profundo que tiene el ejercicio de un cargo público. Pero bueno, iba a decir, bueno, ayer tuve una llamada de un priista muy importante. Me llamó y me dijo, oye, nomás quiero checar contigo si tu papá, cuando el discurso de don Eugenio Garzazada, que él habló ahí, esto, lo otro, me hizo 2, 3 preguntas. Y porque estoy escribiendo un libro, me dijo. Y entonces le digo, antes de que cuelgues, te quiero decir una cosa. Es raro ver a un político encumbrado y exitoso que se preocupe por la gente, le dije, porque me estuvo diciendo lo que estaba haciendo de trabajar por la gente en asociaciones y demás. Y entonces me dijo, mira, Fernando, desde que yo empecé en asociación de discapacitados ayudo, claro, todo lo que hago es conducir cosas para beneficio de ellos, pero todas las Navidades esto, todas las Semanas Santas esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, y esto es lo que quiero subrayar con el comentario, se puso a llorar en el teléfono. Y le dije, ¿cómo nos están faltando gobernantes humanistas, con espíritu de querer ayudar y servir? Y eso es lo que se ha perdido tremendamente. Tal vez no vuelva, ¿sí? Porque parece ser que la evolución que está teniendo el mundo y la sociedad, pues va por ahí, aunque uno no lo quiera ni piense que eso es lo mejor. Pero eso es lo que le hace falta al mundo. Por supuesto que a nosotros nos preocupa lo nuestro. Y bueno, pues hay que trabajar mucho para ello. Mira, estos grupos colegiados de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, como digo yo, si tú trabajas, nadie se da cuenta. Si no trabajas, tampoco nadie se da cuenta. Es increíble, pues son grupos, son grandes y cómo haces valer tu trabajo en el contexto de estas cosas. Entonces, queda a tu absoluta responsabilidad el cumplir con esos trabajos, porque te puedes perder tranquilamente y nadie se da cuenta, ¿no? Entonces queda en ti que debes de tener un sentido de responsabilidad en cumplir. Yo en lo personal fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y por ello representaba a México tanto ante delegaciones que venían del extranjero, como cuando salíamos al extranjero yo presidía las delegaciones que iban con la representación del país. Entonces ahí automático se me daba un trabajo que era más de relación pública, de contacto directo con los presidentes o dirigentes de los organismos o países que íbamos a visitar, ¿verdad? Entonces ahí había un trabajo automático, pero yo siempre tuve la inquietud de que hemos desbaratado mucho nuestra Constitución. De hecho, cuando nosotros estudiamos de jóvenes, nomás el artículo
relativo a la educación, el artículo 3 de la Constitución, era un párrafo así, no mayor, 8 o 12 líneas, ¿sí? Y ahora son páginas de ese artículo. Entonces, ¿cuál es el concepto de la Constitución? ¿Sí? ¿Dónde están nuestras garantías individuales? ¿Sí? Y eso siempre lo traje, siempre. De hecho, tengo grabado cuando el presidente de la Madrid él era un constitucionalista y fue presidente, reformó 82 veces la Constitución, diversos artículos. Entonces, pues, ¿qué Constitución tenemos ahora, verdad? Pero de fondo es que lo que viene a ser las garantías individuales, la parte dogmática de la Constitución, pues la hemos perdido. Tú tienes, no me gusta agarrar otros ejemplos, concretamente acaba uno con Estados Unidos, porque es el vecino nuestro, pero Estados Unidos, su parte dogmática no le ha tocado en 200 años más que 2 veces. Y nosotros le hemos metido a los 29 primeros artículos de la Constitución, le agarras y necesitas volverla a leer ahora para saber qué dice, porque pues es muchas cosas nuevas que le han metido ahí. Llegan mucha gente con mucha sabiduría y a cambiarle. Vamos a hacer valer la esencia de lo que somos. Ese para mí es el reto. Yo tenía esto, entonces ¿cuál fue el gran trabajo donde me concentré? En la reforma de los artículos primero y 133 de la Constitución. Porque cuando llegamos nosotros, el PRI gobierno, que tenía 70 años en el poder, más, pero 70 años, no dejaba con el concepto de respeto a la soberanía que intervinieran otros organismos extranjeros en procesos electorales, en situaciones, había un nacionalismo acendrado, unos controles y demás. Entonces, cuando llegamos al Senado, yo como presidente de la comisión, nos encontramos 15 diversas convenciones internacionales firmadas por México, por el Ejecutivo en su tiempo, que tenían 10 años o más en la congeladora. O sea, no habiendo sido ratificadas nunca por el Senado de la República. Entonces dije, ¿cómo? Entonces, ¿cómo México se va a incorporar a la globalidad si estamos cerrados con los conceptos, verdad? Entonces me concentré en la elaboración de las iniciativas para la actualización, si se puede decir, modernización o llámalo como sea, de los artículos primero y 133 de la Constitución, que tiene que ver con el hacer valer los derechos fundamentales del ser humano y luego también en conceptualizar a nuestro país en un entorno internacional, ¿verdad? Porque los tratados internacionales los hicimos parte de nuestra propia ley con una jerarquía a nivel constitucional. Entonces eso fue para mí lo más importante. Tomó como 5 años, foros diversos por todo el país, con gente muy brillante. Eso es una cosa que me sorprendió. Si ibas a Veracruz, si ibas a Chiapas, si ibas a Yucatán, a donde fueras, en los foros que hacíamos, pues participaban académicos o intelectuales o gente de la sociedad de cada uno de estos lugares para opinar sobre el concepto de lo que se estaba discutiendo, que eran los artículos, bueno, primero, el 22 también, que era la pena de muerte, que también se derogó, y el 133, ¿verdad? Entonces, eso me llamó la atención, trabajamos muy duro en ello y para mí fue demasiado importante. Fueron como 5 años de reuniones diversas, muy intenso, la verdad, y presenté la iniciativa en el 2005, a final del 2005. Y no fue hasta el 2011 cuando se aprueba y se ratifica y se publica estas modificaciones, ¿verdad? Digo, es nada más una reflexión de cómo toman tiempo las cosas cuando hablas de nivel país. Y esto es importante porque luego nos desesperamos por lo que estamos viviendo. Y yo les digo, calmados, somos una democracia joven. Somos una democracia. Siempre ha estado escrito en la Constitución que una república, la democracia democrática y el pueblo y qué sé qué. Sí, pero nunca la hemos ejercido, ¿no? Yo digo que no fue hasta el 97
cuando cuando se perdió el control por parte del PRI del Congreso de la Cámara de Diputados Federal, en donde ya empezamos a participar todos. O sea, para llegar a acuerdos tenías que dialogar, discutir, ¿me entiendes? Y hoy por hoy, bueno, eso se repite en el 2000, pero ya no nada más a Cámara de Diputados, también senadores, y así sucesivamente. Y ahorita, bueno, un cambio drástico de un partido nuevo, pues es otro aprendizaje, ¿sí? Y la tarea la tenemos todos. No es nomás quejarme y gritar y escupir, maldecir o yo no sé qué palabras utilizar. No, es trabajar para realmente construir lo que queremos y es una tarea de todos. Ahí está la historia de los países, ¿verdad? Que me parece muy importante. Los americanos, creo que es un muy buen ejemplo. Hoy por hoy, Trump, ¿verdad? Le ganó a los republicanos más importantes de los Estados Unidos, a Perry, a Bush, al otro, eran 11, 12, y les gana un individuo que, bueno, que si les gusta o no, ese es otro tema. El tema es de que él les gana las elecciones. Pregunta, ¿alguno de esos que perdieron hicieron otro partido político? No. ¿Por qué? Porque no piensan en ellos, piensan en su país. Y esto es bien importante porque si te vas a Italia, agarrando el mismo ejemplo, la democracia cristiana, el Partido de la Democracia Cristiana gobernó 50 años seguidos, un poco como el PRI, acá 70. 50 años seguidos la democracia cristiana. Pierde las elecciones, la oposición ya en el gobierno no le da respuesta a la población, empezaron a hacer partidos políticos. Hoy por hoy hay 100 partidos políticos en Italia. Entonces el control político lo consigues con un 15%. Entonces, ¿a dónde va un país en donde unos poquitos controlan todo? Entonces sí es importante que hagamos que nuestras instituciones se democraticen y funcionen, ¿verdad? A mí me parece absoluta y totalmente reprobable el que los organismos estos autónomos que se crearon a base de muchos problemas y muchas discusiones, o sea, porque nadie quiere perder su tajada del poder. Sin embargo, hacer un organismo, ¿cómo se llama?, autónomo, es decir, pues ahí ya no, yo PAN o yo PRI o yo Morena, ya no tengo palabra, porque ahí son ciudadanos y ellos deciden a su leal saber y entender lo que más conviene, ¿no? Y esto es lo que es reprobable del gobierno actual. Digo, 2, 3 cosas muy graves, pero estructuralmente le hace un daño tremendo a la democracia. Pues entonces, ¿qué contrapesos tenemos? ¿Qué seguridades tenemos de que se están tomando las mejores decisiones? Claro que es muy tentador. Te pasa en chiquito, en los cabildos, en los cabildos para el alcalde. Cuando llegas a la Junta de Cabildo, o sea, pues, tú ya estudiaste, trabajaste, no sé qué tema que se va a plantear al cabildo, y pues, así como que no quieres oír lo que dicen los demás, ¿me entiendes? Ya, vámonos, apruébenlo y vámonos. No, hay que escucharlos y esto, lo otro, y luego salen ideas y bueno, vamos a complementar esto, lo otro, más allá. Entonces, es muy tentador ejercer el poder para llevarlo a lo que se ha criticado históricamente, no nada más en México, en el mundo, ¿no? Para llevarlo a ser una tiranía o una dictadura. Pues, a ver, yo tengo el ejército y yo mando al ejército. Si yo le digo a la gente, teniendo el control del ejército y estando en el poder, que a partir de las 9 de la noche no puede salir nadie de su casa, nomás pregúntate, ¿saldrías de tu casa? Pues no. Entonces, ¿a dónde va una sociedad donde el dirigente, porque es lo que alimenta esto de no tener las instituciones democráticas? Mira, la esencia del abogado es estudiar la ley, ¿verdad? Y lo primero que te piden y te dicen cuando eres abogado es que seas estudioso y que desde el momento en que tú decides ser abogado, hasta que te mueras vas a tener que seguir estudiando, porque todos los cambios de leyes y demás. Y el concepto importante que tenemos que entender los abogados es que la ley está escrita
Nunca vas a encontrar una ley perfecta, no, pero viene de todo un proceso, la elaboración de una ley, y que hay que respetarla y hacerla que se respete. Y los abogados jugamos un papel muy importante en conseguir que esto se dé. El valor más elemental de todos es la verdad. Sin la verdad no puede funcionar nada. Si vivimos en la mentira, en el engaño, en la trampa, en la corrupción, pues no va a funcionar nada. Entonces tenemos que hacer, como abogados y como personas, que sea la verdad la que impere en las relaciones de todo ser humano. Porque si no partimos de una sociedad donde se hable y se viva con la verdad, no podemos aspirar nunca a la justicia. Entonces tenemos que trabajar muy fuerte en esto de ser honestos, responsables, cumplir con nuestros deberes, cada quien con lo suyo, si queremos dar un paso más adelante y aspirar a la justicia. Y yo creo que ese es un trabajo fundamental de los abogados. Tan es así que ciertos cargos públicos son ocupados únicamente por abogados, por lo que implica y representa el hecho de ser abogado. En la universidad, cuando estudias la carrera de abogado, te llueve todos los días en materia civil, laboral, mercantil, en todas las materias, fíjate, todo es el centro de la enseñanza, la ley, el derecho, la justicia, la solidaridad. Esos valores están todo el tiempo en todo. Entonces te va conformando una forma de pensar. De hecho, el abogado, después de que termina sus carreras, el valor que tiene es que ha formado, yendo un día y otro día y otra clase, ha formado en su mente un criterio jurídico. Entonces tus amigos te pueden preguntar, oye, ¿esto es legal? Y tú le puedes decir sí o no, sin haber estudiado la ley, sencillamente porque ya tienes un criterio jurídico formado en tu mente. Oye, ¿me podrías conseguir el artículo de la ley? Sí, te lo busco, ¿verdad? Y entonces, ciertos puestos que tienen gran trascendencia de impacto social y político, pues los ocupan casi exclusivamente los abogados, ¿verdad? O requieren de mínimo de 5 años o hasta 10 en ciertos casos, ¿verdad? De estudios de derecho, ¿verdad? De ejercicio ya de la profesión. Entonces, yo creo que ahí tenemos una tarea muy importante. Yo se lo digo en privado, que dar una mordida, que no, consíguelo, oye, aquella frase que decía, nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos, esa frase que en la política se decía mucho hace tiempo, pues yo creo que a lo mejor sí te vas a encontrar a jueces o a policías o a quienes están trabajando en todas las áreas de procuración de justicia, pues te vas a encontrar a alguien que dice, no, pues si me das un dinero, sí, yo lo agarro y yo le hago. Pues sí, nomás que nace del abogado, ¿no? Y eso es lo que es totalmente reprobable. Que ese es un tema pendiente que tenemos en el país, los abogados. El tener quienes sancionen la falta de ética en el comportamiento y el ejercicio de la profesión del abogado. No lo tenemos y los colegios de abogados no se atreven a ponerlo porque todos se sienten parte de lo mismo y eso está equivocado. Necesitamos construir de vuelta sobre instituciones y valores ciertos, ¿no? que estén fincados, para decirlo en términos sencillos, en la verdad, que es la que realmente construye. Pues bueno, es una tarea ahí de todos nosotros, ¿verdad? Como abogados.